Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el Seminario Permanente de Corporalidades. Vamos a dar comienzo a nuestra séptima sesión del año, que en esta ocasión ha sido coordinada por el Grupo de Trabajo de Cuerpo y Violencia, que está integrado por Matilde Domínguez, que es su coordinadora, también por Ana Marisela Melchor, que se encuentra aquí con nosotros, también el doctor Salvador, que se encuentra aquí también, y Yeneiri, que también pertenece a este grupo. Ellos organizaron esta sesión con nuestra ponente invitada, Tamara Segura, a quien van a presentar en unos instantes. Solamente agradecerles por todo el tiempo dedicado para que esta sesión se logre. Y pues bienvenida Tamara, adelante Ana. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. No, pues muchas gracias, Dani, pero sobre todo muchas gracias, Tamara. Tamara Segura, bueno, y es doctora en antropología, doctora en ciencias sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Occidente. Actualmente participa en el grupo de trabajo de Claxo, Juventudes e Infancias, Prácticas Políticas y Culturales, Memorias y Desigualdades en el Escenario Contemporáneo. Los temas de interés que ha trabajado Tamara es interculturalidad, identidades juveniles, violencia estructural y migración infantil. El día de hoy ella nos va a hablar de un texto que ella ha trabajado, que tiene como nombre El Leviatán del Crimen Organizado, Control y Violencia en Jóvenes. Adelante, Tamara, muchísimas gracias. ¿No tienes el micrófono apagado, Tamara? Ay, perdón. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y pues sobre todo por permitirme estar en este espacio. Y bueno, un poco el trabajo que les voy a presentar el día de hoy es un trabajo exploratorio que se vincula un poco a mi trabajo postdoctoral y también un poco de las investigaciones que he estado haciendo en los últimos años y porque pues también es algo que me motiva de manera muy personal y meramente pues surge de un hecho, ¿no? Que de una niña que desaparece, una niña muy cercana a mí, desaparece en una comunidad rural de Tamaulipas. Y me empieza a mover la situación porque es vinculada bueno, este caso con el crimen organizado. Y bueno, al final de un periodo muy grande de búsqueda de esta menor, es encontrada y es encontrada, son encontrados sus restos, pero en unas condiciones muy poco mm, convencionales, y de una manera como muy trágica que me empezaron a mover como entender cómo pues los diferentes grupos del crimen organizado, llámense cárteles, pues empiezan a incidir con los jóvenes, ¿no? Principalmente jóvenes que son menores de edad. Y bueno, a raíz de eso, pues empecé como este trabajo, les digo, es un trabajo muy exploratorio y sobre todo es un trabajo que parte de una cuestión como muy personal, de un sentimiento que me provoca la impotencia de no poder hacer nada en este caso, ¿no? Que les comento de la niña, pero sobre todo es una situación como muy compleja, ¿no? La familia de la niña huye a Nuevo León y pues se le pierde la pista, ¿no? Pero sobre todo esta niña pues es encontrada con una bala en la cabeza, pero es una niña que tiene 15 años en ese momento que se encuentra. Entonces, toda la situación y toda la historia personal de la niña, pues me da a entender que cómo pudo entrar en estos espacios, pero sobre todo cómo el crimen organizado haya llegado a cooptar diferentes espacios, pero también diferentes zonas, ¿no? Y un poco de eso surge y también un poco retomando como esta figura, este, simbólica, pero también que es el Leviatán, no solamente desde como lo retoma Hobbes, sino también el Leviatán como una figura que no es un monstruo que es inacabable, ¿no? Que no tiene como este fin
que algunos lo podrían llamar como que es, bueno, en algunas religiones pues, lo ven como la figura del diablo, ¿no? Pero sin embargo, pues es muy interesante como entender qué es el Leviatán, ¿no? Y utilizando esta paradoja para entender el crimen organizado, pues me lleva a entender que es un estado paralegal, ¿no? Lo que estamos viviendo es una violencia que más que una violencia estructural, es una violencia sistémica que, que se ha ido como colapsando a raíz de diferentes hechos y sucesos en los últimos años, pero sobre todo que ha sido parte de la cotidianidad. Y bueno, un poco quisiera retomar algunas de las cosas que retoma Hobbes también como en esta presentación. Les digo, es algo muy preliminar, pero me gustaría como ir haciendo punto por punto, ¿no? Primero, pues retomo de este autor que él mismo entiende como esta concepción del Estado como un cuerpo, un todo, ¿no? Y nos habla de dos cuerpos, ¿no? El cuerpo que es construido, pero también el cuerpo que es perdón, el cuerpo natural, pero también el cuerpo artificial, ¿no? Que el cuerpo artificial es aquel que construimos a partir de los acuerdos todos los seres humanos, o el hombre en particular, él habla del hombre, pero también habla como el funcionamiento y un mecanismo a partir de algo meramente natural, ¿no? O sea, todo se rige por acuerdos, pero todos estos acuerdos tienen que ver con un funcionamiento natural de supervivencia de los seres humanos y de la humanidad en general, ¿no? Entonces, retomando esto, me hacía pensar un poco de cómo el crimen organizado ha prevalecido tanto en los últimos años y cómo ha sido parte de la cotidianidad de muchas ciudades, ¿no? Actualmente, pues vemos que este monstruo que se llama crimen organizado, que se llama en cárteles, ha ido evolucionando según las condiciones de cada uno de los estados, municipios, y la pugna por la tierra, pues ha sido algo que sigue como perenne en algunas ciudades, ¿no? Pero me gustaría como retomar un poco sobre esta postura de Hobbes que nos habla que este cuerpo, este gran cuerpo, pues tiene dos formas de entender como el funcionamiento. Cuando los seres humanos estamos en acuerdo de algo, pues funciona, ¿no? Y este acuerdo un poco yo lo llamaba o lo observaba en las ciudades fronterizas, que tiene que ver con una violencia que se va naturalizando. Pero eso se los voy a contar poco a poco, ¿no? Vamos paso a paso. Y bueno, para esto, pues quise hacer como un pequeño una pequeña línea de tiempo que abarcaba en los últimos años, pero sobre todo que tenía que ver con algunas condiciones de los jóvenes y algunas políticas que se habían llevado en México, en Estados Unidos, tanto México, pero también en las ciudades fronterizas, y que era algo que afectaba, o que yo pienso que es algo que afecta a la violencia, en particular en las ciudades fronterizas de México, ¿no? Y una es entender que pues los jóvenes, desde la política de Vicente Fox, pues han sido invisibilizados, no han sido mencionados como los niños. Entonces, este tipo de acciones del mismo Estado, pues les pone o nulifica a los jóvenes en un espacio como social y los sigue como le pierden el valor absoluto ante una sociedad, el valor de acción, pero también no hay tantos como programas que beneficien a estos jóvenes en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, el tener como este nombre o como él los nombra o como los nombraron en ese gobierno como ninis, pues también pierde como la valía de los jóvenes, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y vemos cómo los tratados o acuerdos fronterizos también, o sea, el cierre de fronteras va permitiendo como que este acceso al crimen organizado vaya buscando jóvenes para pasar drogas, para pasar a otros migrantes, pero sobre todo, pues usarlos como chivos expiatorios para trabajar con el crimen organizado. Posteriormente, pues tenemos el periodo como muy álgido que tiene que ver con esta pugna de las guerras, pues de la guerra contra el narcotráfico, que se implementa como en el periodo de Felipe Calderón, pero sobre todo es un periodo que lo vivimos, o aquellos que vivieron en varias ciudades fronterizas, los vivimos, en el sentido de que la violencia
era algo constante en estas ciudades, ¿no? O sea, hay muchas historias o pueden platicar con muchas personas que les dicen, bueno, es que yo solamente escuchaba los tiros, yo escuchaba que atacaban a alguien, ¿no? Entonces eso se quedó en la conciencia colectiva de muchas personas, ¿no? O sea, el entender lo que pasaba en esa época y muchos comparan, bueno, anteriormente no se vivía así. Sin embargo, en las particularidades de las ciudades fronterizas, pues yo sigo viendo que la violencia es constante. Sin embargo, pues no existe tan visiblemente como esta violencia que vemos enfrentamiento con dos grupos, uno del gobierno y otro del crimen organizado, pero no vemos como estos enfrentamientos de estas instituciones, ¿no? Lo vemos más de una manera más, menos tangible, pero sin embargo, pues seguimos viendo que hay una gran cantidad de personas fallecidas, desaparecidas y demás, ¿no? Que bueno, ese es otro tema que es importante también hablar en cuestiones de violencia. Y bueno, también pues en el gobierno de Peña Nieto, aunque fue un gobierno un poco más eh, entrecomillado, ¿no? Que dice que trató de eliminar como esta forma de ver la violencia, pero también intentó poner como otras condiciones, dentro de la política de violencia y la política exterior, pues intentó como borrar esta parte de violencia. Sin embargo, pues está el caso Ayotzinapa, ¿no? Que el caso Ayotzinapa pues es algo que marca este periodo y pues volvemos al punto, ¿no? Es un mensaje que les está dejando a los jóvenes, jóvenes normalistas, que la juventud no importa porque no hay justicia, ¿no? Al final de cuentas, pues no hubo una justicia y no se ha buscado a los culpables y no ha existido como este seguimiento de este caso, aunque se dice que sí, ¿no? Pero en los hechos, pues muchos de los familiares de los normalistas, pues no han visto. Además, pues aumentó la cifra de desaparecidos, entre otras cosas. Bueno, en esta parte, pues se quita en Estados Unidos principalmente el programa de MPP y empieza a haber mucha migración hacia Estados Unidos y sobre todo vemos las caravanas, ¿no? Eso también derivado de la violencia sistémica de otros países, pero también vamos viendo cómo va cambiando la violencia en México, ¿no? De verla a lo mejor focalizada en el norte del país, vamos viendo cómo va centralizando y la violencia va creciendo en el país. Y no solamente las pugnas entre cárteles, sino también vemos que hay otras pugnas y nuevos grupos que empiezan a salir y empiezan a hacer como acuerdos locales y etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta línea de tiempo, bueno, un poco, digo, quería que viéramos a grosso modo lo que está pasando, ¿no? Y pues bueno, viene la pandemia que no solamente aumenta la violencia extrañamente, ¿no? Violencia de género, pero también vemos cómo existe como un parteaguas de, bueno, nosotros vamos a cambiar las cosas, empieza a una política de resignificar a los jóvenes, pero al mismo tiempo vemos que hay un incremento a la violencia, ¿no? Y es un incremento en espacios donde no había violencia, ¿no? Y bueno, eso y sumado a que el cierre de fronteras, pues permitió que en ciudades fronterizas empezara más el tráfico de drogas, el crimen organizado, entre otras cosas, pues a juntarse más y a derivarse diferentes grupos y diferentes empleos o contrataciones en particular para jóvenes, ¿no? Porque pues los jóvenes que anteriormente iban a trabajar a las ciudades fronterizas de Estados Unidos, pues ya no pueden pasar y les ofrecen otro tipo de trabajos. Pero bueno, espero lograr llegar a ese punto. Ahorita nada más es como una revisión muy general y pues yo les decía, bueno, hay que entender el cuerpo, como lo planteaba Hobbes, desde un cuerpo natural, que nos hablaba de un cuerpo natural, algo que estamos en estado de naturaleza, y él decía, bueno, es que hay una constante, el ser humano es malo por naturaleza y tiene una cuestión, bueno, no decía tan malo por naturaleza, pero tiene una cuestión de sobrevivir y sobrellevar las cosas en un estado de supervivencia, de que puede
puede lograr obtener algo sin agredir al otro. Pero Hobbes decía, bueno, es que para tener la paz es necesario no estar en un estado de guerra, ¿no? Y para estar en un estado de guerra es necesario un cuerpo artificial donde todas las personas que estamos aquí logramos participar en, en, en un acuerdo, que existe, que le da a un poder. Tamara, Tamara, Tener o mostrar con la seguridad social, pero también lograr. Tamara. Tamara, ¿nos escuchas? Sí. Tamara, se perdió un poquito tu audio y se cayó la presentación. ¿Puedes compartirla, por favor? Ay, perdón. Sí, pues perdona, es que se perdió, empezó a perder el audio y eso. Okay. Este, una disculpa. Listo, ya se ve, Tamara. Nada más hay que compartirla en pantalla grande. Bueno, y desconozco dónde se quedaron, pero voy a seguir. Y un poco la idea de entender cómo estos acuerdos que van, pues que el crimen organizado un poco ha hecho para, de manera, digo, implícita, no es que lo haga de manera tácita y que llegue a casa por casa y yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, pero en algunas ciudades fronterizas ha pasado que son los que han tenido una política como benefactora que al mismo tiempo infringen violencia para controlar a la población, pero esa misma violencia es respetada. No, no sé hasta qué punto es respeto, pero también hasta qué punto esta violencia es parte del control que ejerce el crimen organizado con la población y les permite como perpetuar el poder y hacer como entrecruces con diferentes instancias de gobierno, ¿no? Un poco, pues analicé la violencia, cómo se ha tratado principalmente en las ciudades del norte del país y también del noreste, y pues algunos autores nos hablan de las redes de poder, ¿no? Que existe una construcción histórica de la violencia a partir de estos nexos que existen entre el crimen organizado y la violencia, pero también con ciertas familias de los vínculos, cierto. Tamara, otra vez se te fue un poco el audio. Perdón. No, no te escuchas. A ver, ¿ya me escuchan? Ahí, hasta ahí, Ok, ahí todo bien. ok. Entonces bueno, quise hacer como pequeño esquema, ¿no? Por un lado, pues nos habla de un blanqueamiento del dinero, de las relaciones que existen entre diferentes familias, pero también una historia, ¿no? Que tiene que ver con nexos del crimen organizado en ciudades fronterizas y tiene que ver con el tráfico de licor, entre otras cosas. Y vamos viendo cómo estos grupos del crimen organizado no solamente se posicionan en ciertas élites de poder, sino pues han ido trabajando y blanqueando el dinero, pero también estos autores nos permiten como ver desde dónde estamos hablando cuando hablamos de violencia un poco criminal o violencia en ciudades fronterizas, que tiene que ver enlazado a grupos del crimen organizado, ¿no? Y bueno, otros autores dicen, bueno, no, espérame tantito, también está la violencia estructural, que la violencia estructural tiene que ver con estos vínculos transfronterizos que es efecto de una violencia criminal que empujan a las familias a otros espacios, pero no les quedan alternativas y muchos de ellos llegan a vincularse a ciudades del otro lado, en Estados Unidos, porque no ven alternativa en México, ¿no? Sin embargo, estos constantes vínculos con personas en México, pues también les genera como, pues no les deja alternativa, ¿no? Y bueno, otros autores nos dicen, bueno, es que los jóvenes
en ciudades fronterizas también han visto o se han visto un poco, eh, este, ah, se me fue la palabra. Bueno, el juventicidio, hay algunos autores que dicen, bueno, es que los jóvenes no son tan significantes y han llegado a ser como cañones del crimen organizado y el crimen organizado los utiliza para llevar a cabo sus tareas y al final de cuentas, pues son cuerpos que a nadie les importan, ¿no? Cuerpos que al final de cuentas, pues son un número más que sigue siendo parte de las cotidianidades de estos grupos y pues que siguen preservando el poder sin importar los sujetos que estén debajo o sin importar lo que está ahí, ¿no? Pero también en la ciudad, bueno, algunos textos que refieren en las ciudades fronterizas nos hablan de robo, ¿no? De robo y las transgresiones que hay del robo. Sin embargo, en este tipo de textos hay una particularidad porque algunos de los autores refieren que los robos no se dan tanto a personas locales, sino a personas foráneas y que tiene que ver con una construcción del otro, ¿no? De las otras personas que están fuera y las otras personas que no entran dentro de estos espacios bueno, que no son parte de las ciudades fronterizas y sobre todo, pues son una parte de entender como la violencia desde los espacios, ¿no? Y bueno, algo que quise agregar, digo, porque estoy en el noreste, pues los migranticidios, ¿no? Que entran de este esquema general de la violencia en el noreste, pero sobre todo, pues nos habla de las relaciones de necropolíticas, biopoder y cómo se construye la violencia a raíz de los otros, de los foráneos y de los migrantes, ¿no? O sea, seguimos hablando de cuerpos que no importan o de personas que no importan, ¿no? De los que van y quedan fuera de ciertos espacios, ¿no? Y bueno, bueno, quise hacer como este esquema muy grande, pero también quise retomar como la importancia del papel del crimen organizado y cómo se ha logrado este, empoderar de alguna manera en los estados del norte del país a través de generando como un diseño de un proyecto. Digo, a lo mejor yo lo veo muy a grandes rasgos, ¿no? Pero lo quise plasmar como de esa manera. Pero ellos construyen como un proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Pues vamos a pelear el territorio, ¿no? Y empiezan y tienen una forma de negocio y tienen un organigrama y tienen una cuestión que se va generando como um, relaciones encriptadas y que al final de cuentas, pues los que están abajo no importan, ¿no? Los que están arriba son los que tienen el poder y al final de cuentas son los que deciden y los que realizan acuerdos, ¿no? O sea, es algo como demasiado entramado y cuando lo vas analizando te das cuenta que es muy complicado de erradicar. Digo, no es que no sea posible, pero es como que tienen estrategias de mercado y tienen estrategias también bueno, yo lo llamo como ah, que hacen como propuestas comunitarias, ¿no? Van y llevan despensas a las familias, van y si se están inundando, van y les llevan botas, ¿no? O sea, tienen como esta cuestión, bueno, los grupos del crimen organizado tienen como esta partes de ir como eh, cooptando gente a través de ciertos programas de beneficio social o, bueno, no son programas en sí, ¿no? Pero van y regalan cosas, y todo esto hace que la gente de algunas comunidades pues les tenga como, ah, sí, fulano de tal me apoyó, tenga como esta decisión de no decir que es violento y no hablar de las partes malas del crimen organizado, sino hablar de lo bueno que ha sido estos grupos en ciertos lugares porque ha beneficiado a la comunidad, porque ha contribuido con el empedrado, porque ha contribuido en diferentes condiciones en la ciudad. Sin embargo, pues vemos la otra cara, ¿no? Que es la cara
que todos estamos observando, que es la parte de la violencia un poco física, la violencia sistémica y las relaciones que existen de diferentes grupos del crimen organizado con gobiernos locales, ¿no? Y bueno, para esto, pues me metí un poco en indagar, este, qué es el grupo o qué son los grupos del crimen organizado. Y bueno, no quise poner como textualmente un nombre porque no se trata de eso, sino que entendamos como el concepto de cómo se genera una estructura de poder que va coordinándose con o se va coordinando en diferentes espacios. Y como nos refería un poco Hobbes del cuerpo un poco en movimiento y el cuerpo orgánico, pues es un cuerpo que se va enlazando, que va teniendo diferentes entramados y es como una célula, ¿no? Que va creciendo, creciendo, creciendo y que va buscando diferentes como conexiones que le permiten seguir posicionando y empoderándose, ¿no? Y un poco para eso, pues quise como hacerles este esquema para que analizáramos que el crimen organizado no solamente está relacionado a las drogas, ¿no? O sea, no solamente se relaciona a un espacio de drogas o en el caso de las ciudades fronterizas, no solamente se relaciona a una cuestión de migración, sino que tiene diferentes niveles, ¿no? Bueno, en este esquema, pues propiamente se los ponía. Por un lado, pues está el jefe de plazas, ¿no? Pero estamos hablando de un grupo del crimen organizado, llámese como se llame, llámese Cártel Jalisco, llámese este Cártel del Golfo, etcétera, 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 ¿no? O sea, independientemente de eso, es una cuestión de que está coordinado, hay una coordinación, ¿no? Y hay una coordinación que tiene que ver con un control del espacio. ¿Y aquí qué me refiero con control? Pues todas estas personas que tienen el control no solamente son mensajeros, ¿no? Y los mensajes no son mensajes que mandas vía virtual, sino que los mensajeros son personas contratadas por estos grupos que llevan mensajes personalmente a otros lugares para hablar de cierta información, ¿no? Y bueno, dentro de este control, pues están los estacas, están los halcones, ¿no? Que los halcones son personas en particular que están checando la información, están checando los espacios, pero también están checando qué pasa ahí, ¿no? Cuidan carreteras, cuidan las franjas fronterizas, pero también pues llegan a extorsionar es gente y a matar, ¿no? En esta parte es una parte que es la parte más fuerte del crimen organizado porque es la parte que lleva o infunde miedo, que es la parte que rompe con ciertas normas establecidas y es la que rompe los acuerdos que ya existen, ¿no? Por otro lado, pues está la parte de finanzas que a mi parecer pues es el que sustenta la economía del crimen organizado y es como el cerebro, digámoslo así, ¿no? Porque es el que va a dar dinero, el que va a lavar dinero. Y en esta parte de finanzas no solamente hay personas que a lo mejor derivan del crimen organizado, hay los prestanombres, aquellos que lavan el dinero, aquellos que se dedican a inmuebles, aquellos que tienen un servicio, pero sobre todo aquellos que ni siquiera imaginamos que están dentro de los grupos del crimen organizado, ¿no? Entonces, para entender eso, es entender como un mecanismo que va funcionando en base a ciertos negocios para que funcione un capital y para que funcione una estructura, ¿no? Y bueno, está la parte, aquí le pongo droga, ¿no? Independientemente de la droga que sea, hay diferentes tipos de puestos, están los negociadores, están los que compran drogas, están los que tienen un punto, están los que trasladan la droga, están los bodegueros, está el traslado nacional, está el traslado transnacional, donde están menores, donde hay dealers, etcétera, ¿no? O sea, es un espacio que no solamente está conformado por un individuo, sino son una serie de individuos que pertenecen a estos espacios de poder, pero sobre todo que impide que estos grupos caigan tan fácil, ¿no? Porque al caer, por poner un ejemplo, al caer un dealer,
ya hay otro dealer que está sustituyéndolo. Y es donde hablamos que los cuerpos, pues no importa, ¿no? A estos grupos no les importa lo que pase, ¿no? No les importa lo que hay más allá, sino lo que están construyendo. Y en el caso de las ciudades fronterizas y un poco en lo que he ido trabajando, en los últimos años, pues está la parte de migración, ¿no? Que los migración, están los pateros, están los mandaderos, están los enganchadores, están los raiteros, están los coyotes, están los dos medios, ¿no? Los bodegueros, etcétera, ¿no? Y todas estas personas son parte de un engranaje que está no solamente en México, sino en Estados Unidos, ¿no? Hablamos de un engranaje que trasciende fronteras y es parte de la economía del crimen organizado, ¿no? Si no funciona bien el crimen organizado en esta área, pues se va rompiendo, ¿no? Y finalmente aquí les puse que está la parte de agricultura, que no en todos los espacios o en todos los estados se da esto, solo estados que permite la geografía el cosechar diferentes cosas. Por ejemplo, está el caso de Chihuahua, donde en la sierra pues han cultivado opio, marihuana y se llevan a la gente o, bueno, ellos dicen que los contratan, pero se llevan a la gente a diferentes espacios para que trabajen en la droga, ¿no? Y eso nos permite entender cómo funciona desde un nivel como ah, estructural, la violencia, pero también cómo funcionan las estructuras del crimen organizado. Y bueno, aquí puse otros que son personas subcontratadas en diferentes áreas, pero también que tienen nexos con el crimen organizado, independientemente sea quien sea. Y bueno, aquí donde les puse el jefe de plaza, no necesariamente, pues como el jefe de plaza puede ser sustituible, ¿no? Porque no es necesariamente que sea A o B, ¿no? Ese jefe de plaza se va reemplazando al igual que todos en el organigrama porque es parte de un funcionamiento y es difícil erradicar, ¿no? Como propiamente como el Leviatán, pues es un demonio, ¿no? Que nunca pudieron erradicar, pero también pues tenemos que entender que en particular en la violencia tenemos que analizar el contexto histórico, el contexto social y sobre todo las particularidades de cada una de las regiones aquí en México, ¿no? Y entenderlo como una violencia que va transitando desde el norte hasta el centro, ¿no? Y que no es algo que se queda en ciertos espacios, ¿no? Es una violencia en movimiento y es una violencia que está perpetuada por esta violencia que ejercen con otras personas, contra otras personas. Y bueno, tenía otros ejemplos, pero me gustaría un poco llegar más a la parte de diálogo, porque pues no les escucho y eso de estar en soliloquio es un poco complicado, entonces igual y yo pienso unas cosas y no es lo que estoy compartiendo. Entonces me gustaría más escucharles y de ahí sería todo de mi parte. Muchas gracias, Tamara. Eh, no sé, Salvador, Matilde, que quieran iniciar por hacer comentarios, lo que nos mostró Tamara. Hola, buenas tardes. No sirve mi cámara, tendría que salirme, ingresar de nuevo. No sé, algo pasa con esta cámara, pero bueno, pues agradecer a Tamara su exposición. Me parece que es un tema, pues, de vital importancia en las últimas décadas. Importancia en todos los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, y sobre todo la gran tragedia del asesinato de gente joven, particularmente de hombres jóvenes. El alto número de personas asesinadas, ¿no? Es lamentable esta realidad de nuestro país.
Y bueno, pues efectivamente yo creo que en las ciudades fronterizas tiene expresiones muy particulares. Es interesante lo que Tamara nos plantea en términos de ver la infraestructura de lo que llamamos crimen organizado. Yo la verdad conozco poco al respecto, pero me parece que es complicado encuadrarlo, fijarlo a cierta estructura, ¿no? Porque, híjole, si uno se fija, pues involucra a muchos actores, actoras, y de lo cual también, pues casi somos responsables toda la sociedad, ¿no? En su conjunto. Eh, eh, con esta cuestión, eh, a mí me llama la atención lo que observó en Ciudad Juárez, de estos asesinatos, sobre todo en la época de más violencia, año 2011, 2010, 2012, que había había como una secuencia de crímenes, de asesinatos en determinados espacios, por ejemplo, talleres mecánicos o eh, estos negocios de lavado de autos, y asesinaban a jóvenes que trabajaban aquí, ¿no? Lavacarros. Entonces, ¿qué tendría que ver esto con el crimen? ¿Cómo se vinculan todos estos sectores, espacios con el crimen organizado? Yo decía, bueno, no sé, o por ejemplo, se corría el rumor de que eh, en, en, estos lugares donde se lavaban carros, los jóvenes eran narcomenudistas o eran ex narcomenudistas o era, no sé, ¿no? Pero en los talleres mecánicos, por ejemplo, eh, y pensar no solamente en el asesinato por extorsión, ¿no? Por el pago de cuota y que no pagan cuota, entonces arremeten contra estos negocios y gente. Pero sí, creo que es muy interesante esto que has puesto, Tamara, de cómo todas las diferentes funciones que hay y que implica la estructura ahí dentro de lo que se puede llamar crimen organizado. Pero lo que hay fuera también involucra a muchos sectores en la sociedad y también nos involucra a, pues, a parientes, amigos, a vecinos, porque es muy cotidiano escuchar en la frontera de, no, yo sé que mi vecino anda en estos negocios, ¿no? Pero ahí el silencio el silencio ¿cómo se le puede llamar? Miro pero no veo, escucho, oigo pero no escucho, no sé, es quedarse mudos ante la realidad que se presenta pues en esos contextos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues nos debería de responsabilizar también a la sociedad en su conjunto, porque de alguna manera estamos inmersos en esta sociedad y donde pues eh, lo vemos muy... Eh, nuestro silencio también sería cómplice, seríamos cómplices, ¿no? De reproducir en esta violencia. Bueno, ahí lo dejo, muchas gracias. Adelante, Matilde. Ay, gracias. Hola, hola a todas, a todos. Una disculpa si no se escucha mucho ruido, me agarró aquí como en medio de la universidad del seminario, pero a mí me gustaría como hacer una pregunta un poco para fomentar la reflexión de tu trabajo, y es tú, en esta idea de como de criminalización de la juventud, ¿no? De ciertos sectores juveniles, ¿no? También en el sentido clase social de ciertas poblaciones. ¿Cuál sería, por ejemplo, el papel de estos procesos de securatización o la militarización de la frontera norte y la estigmatización de ciertos colectivos juveniles, ¿no? Un poco en el tono de lo que ha pasado con estas cuestiones mediáticas, ¿no? De ciertos casos, ¿no? Como el de Lomas de Salvácar, creo, o esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver este proceso
con las estructuras del crimen organizado, pero también con la estigmatización, criminalización de ciertos jóvenes. ¿Y tú cómo lo verías, no? En este vaivén de que nos cuentas, pues sí, o sea, no sé, más bien como una reflexión sobre eso estaría bueno. Y lo digo un poco porque, por ejemplo, yo analizo, no particularmente a jóvenes, pero sí analizo la parte de Guanajuato y el proceso ha ocurrido distinto, aunque también se criminalizan ciertos sectores, pero el proceso ha sido distinto y sin embargo, pues también ha habido un proceso de militarización y de securitización de la seguridad pública. Y esto. Gracias, Matilde. Bueno, yo nada más como un comentario, Tamara, que bueno, con todo el trabajo que realizaste, bueno, que me haces mención de lo que mostraste, pues otra vez nuevamente, ¿no? O sea, como que el elemento principal, así como lo muestras, pues siendo como figura de toda esta violencia, siempre es el joven, ¿no? Es el joven el que está en el parteaguas de este escenario, desde cómo vas comenzando, desde el, el ejercicio de estado que hace Fox hasta, pues, a nuestro andar, ¿no? Entonces, a mí como que eso me llamó la atención, que es como, sigue siendo el parteaguas el joven, o sea, el joven como tal, y que es el joven el que tenemos como una población como la que más habita el territorio mexicano, y es el que se ve más afectado en estos contextos, ¿no? Entonces es como me sigue pareciendo que ya tenemos varios años en esto, y entonces aquí podría hacerse como una cuestión, entonces, qué es entonces el ser joven, ¿no? En estos, o sea, de por default ya parece que se está determinando que es el joven el que va a derivar en estos contextos ante una serie de nulas oportunidades que tiene este grupo, ¿no? Y bueno, eso es como que lo que me llamó la atención por todo esto que decías, ¿no? O sea, sigue siendo el parteaguas y el actor principal en estos contextos, el joven. Muchas gracias, Tamara. Pues gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, realmente son interesantes porque como les comentaba al inicio, es algo demasiado exploratorio y que lo quise como dar a conocer para esta lluvia de ideas que sobre todo son interesantes, pero sobre todo que nos hacen reflexionar no solamente a mí, creo que es parte de la colectividad y pues creo que es el objetivo de este grupo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante esta pregunta que hace Ana, y voy a partir como de ahí, ¿no? ¿Qué es ser joven? Creo que ser joven lo hemos estado discutiendo en diversos grupos que a lo mejor los que estamos ahí ya no somos tan jóvenes o los que estamos ahí, estamos vestidos estilo ah, mm, grupos de antes, ¿no? Punks y demás, ¿no? Vamos vestidos de punks y demás a los eventos y reivindicamos el ser joven y no está mal, ¿no? El único asunto es que creo que no entendemos que la juventud no se queda como estancada, ¿no? La juventud es parte de un movimiento, al igual que la violencia, y la situación que está pasando actualmente, pues no le va a permear a los jóvenes que ahorita vemos a lo mejor. Es un efecto que ahorita vienen en los niños. O sea, los niños son la raíz de lo que les va a llegar esta violencia, ¿no? O sea, un poco pensaba en algunas noticias a nivel nacional que decían, bueno, vamos a hacer como los simulacros de violencia, ¿no? Y que ponen a los niños debajo de las bancas, que ponen a los niños pecho tierra y, bueno, les enseñan cómo defenderse en estos espacios. Entonces, eso me llevaba a reflexionar que estos chicos que están en esta etapa o son niños, pues algún día van a ser jóvenes, ¿no? Y los elementos que ellos tienen sobre la violencia y todas estas vivencias que ellos van construyendo no va a ser de la misma manera de esta parte o esta parte que nosotros hemos visto de manera transitoria y lo hemos analizado en diferentes épocas y en diferentes momentos. Pero sobre todo creo que algo que resulta importante no solamente con los niños, sino también con los jóvenes,
que le seguimos dando como poca validez a lo que ellos están construyendo, a lo que construyen los niños. Hace un par de años, algunos textos en Colombia que hablaban como la construcción de paz, retomaban la opinión de los niños y decían, bueno, ustedes, desde el trabajo de los niños, desde las experiencias de los niños, ¿ustedes qué verían o qué les gustaría para construir la paz? Y algunos niños, extrañamente, pues decían, pues necesitamos que no se peleen los adultos, ¿no? Que no haya guerras, y es interesante sus respuestas porque a lo mejor ellos lo ven de una manera muy simplista, pero la violencia que se construye y que estamos analizando ahorita, pues tiene que ver con un efecto no solamente de un sistema, no solamente de una estructura, que pese a lo que me comentaba Salvador, que ahorita voy para allá, pues es interesante analizarla, ¿no? Porque no la podemos ver la violencia como algo separado, como algo que está solamente en un lugar y que no la podemos tocar, ¿no? Y es igual que la juventud. La juventud es algo que va moviéndose, que va en circularidad y que va en constante interacción y que a lo mejor no es lo mismo los jóvenes que viven en el sur del país que los que viven en el norte, es porque las condiciones, tanto geográficas, tanto laborales, tanto culturales, pues no van a ser lo mismo, ¿no? Y entonces es interesante cómo percibe cada uno la violencia, pero a mí se me hace más interesante, retomando un poco lo que me comentaba Salvador, sobre la cuestión de los jóvenes asesinados en el centro del lavado, los car wash, que algunos los llaman, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esos jóvenes los empezaron a asesinar? Pues sí, tiene que ver con esta política, del mismo crimen organizado, y que en algunas entrevistas me salió así como esta cuestión de que es una limpieza social, ¿no? Al crimen organizado hay personas que no les sirven y hay personas que no les sirven. Y a veces decimos, bueno, ¿qué tiene que ver estos jóvenes que trabajan en un car wash? Algunas veces, digo, no sé, no es todos los casos, algunas veces se considera que estos chicos están conectados con el crimen organizado porque son dealers, porque sin embargo, pues volvemos a un discurso de victimizarlos, ¿no? O sea, y vulnerarlos desde otro aspecto, ¿no? Porque nosotros también académicamente, pues estamos construyendo estos discursos que a veces suenan como ambivalentes, ¿no? Y es algo que yo me he puesto como a pensar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de hablar de la violencia en jóvenes? ¿Hasta qué punto los puedo vulnerar y hasta qué punto no, ¿no? O sea, yo hablo de menores o de jóvenes que trabajan en actividades ilícitas, pero hablar de actividades ilícitas, pues ya les estoy poniendo una etiqueta que los estigmatiza, ¿no? Pero si los estigmatizo, al mismo tiempo, pues ya los estoy poniendo en el foco. ¿Y cómo construyo otra forma de entender la violencia? Pues es entenderla desde un sistema que los va llevando a estar en ese espacio, ¿no? Y bueno, también un poco hablar sobre los grupos y los colectivos que hay en la frontera. Este, pues volvemos al mismo punto. Es muy complicado hablar de colectivos en el centro que hablar de colectivos en el centro, en el norte del país, ¿no? O sea, por ejemplo, recordaba un caso que un profesor me comentaba en Tamaulipas, cuando cuando vino el movimiento zapatista, la otra campaña. Varios jóvenes, colectivos jóvenes, intentaron hacer pegas por todas las ciudades y hubo un grupo que los detuvo y les dijo, bueno, aquí no hacen pegas de otras personas, solamente quien nosotros decimos y quien nosotros autorizamos. Otras personas aquí nada más ponen que vive el CDG y nada más, no pueden poner otras cosas. Entonces, decimos, bueno, ¿dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esos colectivos en la frontera? Pues hay muy pocos, ¿no? Y son invisibilizados por el mismo crimen organizado y hay que entender que hay espacios donde están más fuertes los grupos del crimen organizado, estos cárteles, que en otros. Y hay espacios que pueden liberarse o que pueden hablar, mismo los vemos en los medios de comunicación, los periódicos, etcétera, ¿no? Y es importante reivindicar cómo los jóvenes están siendo
o callados y cooptados por ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no se puede hablar más de lo que existe y no, tampoco podemos hablar de una cuestión de una relación del crimen organizado con el gobierno, porque también podríamos ser cooptados, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto está nuestra seguridad y hasta qué punto podemos dar cierta información que transgreda, que transgreda a otros y podamos estar en riesgo, ¿no? Pero también, un poco pensando en eso, pues los colectivos en las fronteras, pues es un poco más complicado. Y con lo que decía Matilde de la cuestión de Lomas de Poleo, pues sí, ese fue un caso muy interesante, pero fue un caso que, volvemos al punto, fue cooptado, por ciertas familias de élite, de poder, que tenían relación con el crimen organizado. Entonces, no existe una estructura como tal vez como yo lo estoy planteando aquí, pero sí hay una forma de organización y sí hay un funcionamiento y así hay un orden donde el crimen organizado va implementando formas o estrategias de mercado. Y a lo mejor las personas que nosotros consideramos jefes del crimen organizado no son esos, ¿no? Hay alguien más arriba, ¿no? Entonces, es interesante cómo por un lado se construye esa idea de violencia y crimen organizado, pero también cómo pues se perpetúa hoy, se perpetúa en el poder porque tiene que ver con una condición social, tiene que ver con una condición cultural, pero también una condición geográfica, que si no logramos entenderla y no logramos discutirla de tal manera, pues es muy difícil erradicar, ¿no? Y pues no van a ser los problemas, los mismos problemas que vivimos en el sur, centro y norte, ¿no? O sea, no son los mismos, ¿no? Y no son los mismos por las condiciones históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé, gracias por sus aportaciones, espero haber respondido. sea, muchas gracias, Tamara. Pues no sé si eh, alguien del público quiera hacer un comentario, alguna pregunta para Tamara con respecto a su presentación. ¿O hay alguna pregunta, Dani, en Facebook? Yo, ¿me escuchan? Sí, claro que sí, Dani, te escuchamos. Yo quiero hacer un Ah, comentario. adelante. Este, tiene que ver con esta cuestión de lo que nos ha presentado Tamara, que la verdad se me hace muy interesante la manera tan exhaustiva como nos muestra distintos ámbitos en los que trabaja la violencia y toda la cantidad de posibles actores que están involucrados. Yo hace unos días acabo de llegar recién de una temporada de campo, pero algo que a mí me llama la atención es, yo no trabajo violencia, no es un tema con el que tenga mucha cercanía, pero se hizo presente durante el trabajo de campo, pues, o sea, fue algo que surgió. Y algo que a mí me generó curiosidad es cómo ciertas cosas que para mí son violentas o que yo puedo considerar violentas, para otros grupos ya no lo son. O sea, de hecho, ni siquiera entra dentro de una clase de conflictos para los grupos o para las personas. Algo que noté mucho fue cómo permean estas violencias en la producción musical. Este, y me tocaba escuchar a jóvenes de 12, o sea, pubertos de 12 a unos 18 años más o menos, que se van a trabajar a las fábricas, esperan que el camión pase, los que son adultos, los más jóvenes que van paseando por el lugar donde estaba haciendo campo, y muchos de ellos escuchaban con su celular o con bocinas de Bluetooth en volumen alto, lo que parecía ser como rap o corridos, en los que la narración es que la situación ya es horrible, ya está perdida, y es como una reafirmación de que ya no hay alguna clase de posibilidad diferente, y como quienes están cantando asumen que así es y que van a ser parte de estos actos violentos o que van a estar relacionados con el narco, pero de cierta manera son hasta como odas, como vanagloriaciones
cómo asumen este estigma, cómo van a participar de él y cómo básicamente qué otras opciones hay, porque si no estuvieran en esos espacios, pues nadie va a hacer algo por ellos, ¿no? O por sus familias. Entonces, creo que eso es muy crudo. Y lo otro es que efectivamente la gente ubica quienes están involucrados en temas de violencia, ya sea del narcotráfico o de algún otro tipo, y que de alguna manera uno ve la convivencia cotidiana donde tal familia convive con el tío que está en malos pasos y simplemente no se habla, no se toca el tema, nada más ten cuidado, no lo hagas enojar porque puede hacer una llamada y ya, ¿no? Pero llega un momento donde como que eso se llega a borrar, estos riesgos se borran y la gente convive en una armonía festiva y no sucede nada y ya, y hasta que se terminan estas fiestas familiares, entonces ya la gente comienza a hablar sobre que si fulanito vio mal a alguien o recuerda que para la próxima pues trata de no estarle picando la cresta a la gente. Entonces, todas esas formas como se va eh, asentando la violencia creo que es muy interesante y creo que es algo muy valioso del esquema de Tamara, cómo pasamos de esta idea tan monolítica de la violencia o algo tan ajeno a cuestiones tan cotidianas como el caso de los bodegueros, ¿no? ¿Qué personas no están haciendo ciertas funciones para este tipo de dinámicas y muchas veces sin saberlo, ¿no? O sea, ¿cómo confías realmente en que la persona que te está contratando para un determinado servicio no está operando en qué niveles? Pues eso creo que es muy interesante. Y en ese sentido, ese es mi comentario. Mi pregunta para Tamara sería, en esta redefinición de la violencia y de la juventud, ¿tú cómo consideras a partir de lo que has observado que se refleja o cómo se identifican corporalmente estos jóvenes dentro de estos grupos, por ejemplo? Ah, ¿me escuchas? La pregunta es, ¿cómo se identifican estos jóvenes dentro de estas dinámicas de violencia en un nivel corporal? O sea, si generan alguna especie de mm, rasgo o característica que dé cuenta de que han pasado o transitado por estos espacios de violencia. Pues, gracias, por tus comentarios, son muy interesantes y me hacen pensar muchas cosas, en particular a algo que, digo, hace un par de años, pues hablaba en mi tesis doctoral, cuando les decía a un comité que me estaba, pues, dialogando conmigo que la violencia, en las ciudades fronterizas, pues se daba como algo que se iba naturalizando. Y este tipo de anécdotas que tú cuentas, pues es algo natural y es algo normal. Pero pues claro, tiene que ver con diferentes sectores sociales y diferentes este, espacios en los que se está hablando, ¿no? Y natural para algunos puede ser comprar o trabajar en actividades como cruzando gente, pero para otros natural puede ser escuchar este tipo de canciones que tú decías, bueno, últimamente pues han salido las cumbias alteradas, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Pero es escuchar este tipo de música, este tipo de consumo cultural y nos permite entender cómo se va redefiniendo la violencia desde lo social, ¿no? Y un poco yo
yo quisiera, ¿no? Como poner como en plática o en discusión aquí, es por qué no hemos analizado la violencia como algo endémica, ¿no? Que es particular de una geografía, pero también particular de un contexto, ¿no? Algo como una enfermedad. O sea, todavía, bueno, y creo que es algo que no lo hemos hecho académicamente, no hemos redefinido la violencia como algo, como un algo que existe y creo que solamente lo hemos llegado a ver como algo estructural, como algo que es parte de las redes, pero no lo hemos visto como una enfermedad que es parte del cuerpo que sería esta sociedad, ¿no? Y retomando tu pregunta, pues de manera muy personal, los jóvenes con los que yo he trabajado, pues se adscriben a estos espacios, no solamente porque los invitan los tíos, no solamente porque están en una dinámica de interacción cotidiana con la violencia, sino también porque es un espacio de pertenencia y en el caso de algunos jóvenes es una alternativa, ¿no? Gano más, por poner un ejemplo, gano más cruzando droga que yendo a trabajar a un Oxxo o a una maquila por tanto tiempo. Sin embargo, pues no se evalúa el riesgo y tú dices, bueno, ¿a qué se debe que no se evalúe el riesgo? ¿A qué se debe todo eso? Pues es una situación de vivir el momento y tendríamos que analizar qué está pasando en ciertos espacios, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo la violencia o el tomar ciertas decisiones en algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, muchos jóvenes que entran a estos espacios de violencia, pues no es tanto por elección propia, es porque pues no hay alternativas, el crimen organizado pues tiene las tierras, el crimen organizado pues es parte de la presidencia municipal, el crimen organizado tiene todo el pueblo cooptado, entonces pues es una alternativa para sobrevivir, ¿no? O sea, si no, no vives, ¿no? Entonces, a ese punto, pues ponemos a los jóvenes en un espacio muy particular, que es un espacio de violencia constante, donde todo el sistema sigue atacando a los jóvenes. Y todo, pues, sobre todo es interesante cómo los jóvenes están siendo pues resignificados socialmente, ¿no? Tan es así que los nuevos jóvenes o nuevos investigadores, pues pocos tienen plaza, ¿no? Entonces es una cuestión de violencia, si lo quieres ver así, porque no tienes un espacio donde puedas llegar, no tienes un espacio donde puedas construir, ¿no? Y tienes que estar trabajando como subcontratado para otros, ¿no? Entonces, si lo traducimos así, al crimen organizado, pues no hay alternativas, ¿no? Entonces, las pocas alternativas que hay pues solamente las tienen algunos cuantos, ¿no? O son espacios donde no se construye. Y bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Déjame revisar redes. Mientras tanto, no sé si alguien aquí en Zoom tenga alguna pregunta o comentario que quiera hacerle a Tamara. Y bueno, nada más como un poco en forma de cierre, pues un poco el presentar como la idea del Leviatán es como entender esta paradoja del crimen organizado como algo que no acaba y que es un ente, ¿no? Que no podemos acabar tan fácil sin entender todos este, todos los asegúnes de las cuestiones, todos los asegúnes sociales, culturales, pero también entender como una estructura más allá de lo que estamos estableciendo, porque sí nos decía Salvador, bueno, no podemos entenderlo como una estructura, pero si no lo entendemos como una estructura y lo entendemos como algo momentáneo, pues no podemos entender como todo el alcance que tienen estos grupos, ¿no? O sea, y algo que creo que es importante resaltar, que no es lo mismo el crimen organizado en una región que en otra, ¿no? Y no es lo mismo los efectos que tienen en los jóvenes que tienen en un lugar que en otro, porque en un lugar ya está sistematizado, está naturalizado y es parte de las convivencias cotidianas, pero en otros no es normal, ¿no? Como decía Daniel, bueno, yo no veo normal eso, ¿no? Tan es así que, pues a mí no se me hace normal escuchar balazos en la noche, pero los escucho, ¿no? Entonces digo,
pues no es un lugar donde hay iglesias, no estoy en el sur del país, no estoy en el centro, ¿no? Estos balazos qué significan, ¿no? Pero no hay nada en los medios de comunicación, no hay nada porque no vale, ¿no? Quién muere, quién vive, ¿no? Sigue siendo algo como un secreto y a los únicos que les importa, pues son a los familiares, ¿no? Como les decía, esta historia y anécdota que les comentaba al inicio, pues inicia resignificando qué es lo que está pasando con los jóvenes, qué está pasando con los niños, y al igual que esta niña, pues a nadie le importa, ¿no? A nadie le importan los niños o lo que pasa con ellos, pese a que se vive en una constante violencia. Y bueno, gracias. No, muchas gracias a ti, Tamara. Creo que este trabajo inicial del que nos empiezas a hablar es muy interesante y creo que está apuntando a una situación que obviamente es central para todo el tipo de problemáticas que hay. Entonces, te agradezco. No sé, Ana, si quieras comentar algo. No, Dani, nada, nada, al contrario. Está muy interesante todo lo que ha hablado Tamara. No, muchísimas gracias, Tamara. No sé si alguien de aquí de los presentes quiere hacer alguna pregunta o comentario. Pues creo que ya no tenemos preguntas o comentarios, Tamara. Entonces, pues sería más que nada agradecerte la participación. Sé que hiciste el tiempo. Matilde, ¿quieres agregar algo? Ah, ok. Entonces, solamente sería darte las gracias por haber estado aquí en este espacio y pues de igual manera ya sabes que siempre eres bienvenida en el seminario. Eh, entonces, pues nada, les agradecemos por estar aquí presentes y muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Tamara.